Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la convocatoria. Muchas gracias por permitirnos hablar de este tema, que creo que es uno de los que está más en el tapete. El tema de ciberseguridad está saltando todo el tiempo, cosas por todos lados. Y nos debemos una charla, creo que profunda, sobre los desafíos y sobre dónde está el tema, ¿no? Así que vamos a comenzar con el que quiera comenzar, pero quiero saber un poco, porque aquí estamos con tema blockchain. ¿Qué relación puede tener la ciberseguridad y el blockchain? No sé quién quiere comenzar. Voy yo, si les parece bien. A ver, tú decías recién, muy bien, ciberseguridad, hoy en día hablamos todo el tiempo de ciberseguridad. Si no es desde la ciberseguridad, hablamos desde los ciberdelitos, ¿no? Que obviamente van juntos. Blockchain, están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Vamos a partir un poquito de a poco de lo que son los conceptos, ¿no? Y vamos a tratar otros conceptos también que, bueno, no podíamos poner todo en el título de la charla, perdón, pero que también están íntimamente relacionados, como puede ser la protección de datos, ¿no? Partimos. ¿Qué es el blockchain? El blockchain es una tecnología de registro distribuido, ¿ah? Que hace que podamos almacenar información de forma segura, inmutable y transparente. Obviamente hay mucho más para decir respecto del blockchain, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de todos los paneles, los distintos expositores, hay mucho más. Pero vamos a quedarnos con eso. Ciberseguridad. Ciberseguridad son distintas prácticas, metodologías y técnicas que buscan también la seguridad de la información, proteger los datos, proteger esa información. ¿Cuáles son algunos de sus pilares? La confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información. Ya estamos partiendo de búsquedas y de objetivos que están hermanados en sí mismos, ¿no? Simplemente con 3 palabras de cada lado para la definición. Ahora, haciendo un poquito de trampa, introduciendo otro concepto, datos personales, la protección de datos personales. Todo esto busca la seguridad de la información, la ciberseguridad busca la seguridad de la información. ¿Qué hay en esa información? Protegemos la información porque entendemos que es un activo que tiene valor en la operativa de todas las organizaciones, no importa del rubro que estemos hablando. Pueden ser datos sensibles, pueden ser datos no sensibles, especialmente protegidos, pero los datos de las organizaciones, la información, el know-how, los datos de las empresas, y nos vamos al último eslabón de la cadena, los datos personales de las personas, de los usuarios, de aquellos nosotros prestamos también nuestros servicios, está todo ahí, tiene un valor eso. Hoy en día hemos visto que los ciberdelincuentes están por todos lados, en todos los rubros, en todas las industrias. Con la inteligencia artificial, más aún. Bueno, ni hablar de la inteligencia artificial y de cómo se alimenta esa inteligencia artificial generativa, pero bueno, eso ya hubo otras charlas con expertos y no vamos a ser tan atrevidos de meternos ahí. Pero es muy estrecha la relación y incorporar tecnologías como el blockchain en lo que es la operativa de las distintas organizaciones, entendemos que es una estrategia que dota de robustez, ¿no? a todas las medidas que se toman en torno a lo que es la ciberseguridad y que cada vez más está ahí, cada vez hay más desarrollos en ese sentido, justamente buscando acompasar lo que son los pilares de la ciberseguridad, el objetivo de la ciberseguridad, con lo que viene a dar el blockchain como tecnología naciente y no tan naciente, lo hemos visto, pero sí que cada vez está con más fuerza y con más presencia en las distintas operativas. Eso es innegable. Llegó para quedarse, presenta muchos desafíos, como hemos visto y como vamos a ver también. Y si tuvieras que dar un ejemplo de cómo puede proteger el blockchain información, datos.
Rafa, ¿querés darle vos ahí más bueno, a lo práctico? Vamos a ir aclarando algún par de cosas. Por ejemplo, les queremos comentar que nosotros pertenecemos a Price, a PwC, ¿no? Somos una compañía mundial, tenemos infinita cantidad de servicios e infinita cantidad de gente en distintos países brindando servicios, con lo cual tenemos no solamente el expertise local, sino que nos damos vueltas y tenemos el equipo que necesitamos para respaldar cualquier tipo de proyecto. Digo esto porque hay que aclarar, inclusive el rol de Andrea y el rol mío son diferentes. Ella tiene una mirada legal, una mirada más procesal, y en mi caso voy más a la ciberseguridad, a los bifes, como decimos en Uruguay, ¿no? Pero acá se trata un poco de entender, primero, la cantidad de desafíos que tenemos ahora ya. El primero de ellos, hablamos de blockchain, como comentábamos hoy, blockchain es una tecnología silenciosa. ¿O ustedes vieron la misma publicidad de blockchain que la de IA? No, claramente IA está en la boca de todo el mundo porque, claro, evidentemente hoy mencionaban algunos temas tipo trabajo, ¿no? Futuro, educación, hijos. Complejo el tema. El problema es que no están separados. El problema es que para un efectivo uso de la tecnología, lo ideal y el sueño del pibe va a ser juntar ambos proyectos en una sola línea de defensa de la ciberseguridad. Para la visión de la ciberseguridad, blockchain, como decía Andrea, genera esa confianza, esa transmisión segura, ese cuidado, resguardo de los datos. Y la IA que hace, complementa la predicción de los ataques y las posibles intenciones o tendencias de hacker a nivel mundial, regional o local. Y esto tiene que ser claro también. Estamos siempre hablando de una tendencia a nivel, ¿no? Pasa allá, pasa acá. Bueno, depende del mercado, depende de la empresa, depende del nivel de la empresa, depende del tipo de clientes que tenga, depende de la cantidad de datos y tipos de datos que maneje. No es lo mismo, blockchain se está usando en plantaciones forestales, tenemos proyectos en varios lugares del mundo, plantaciones forestales, marca país, marca origen, como le llaman, ¿no? Trazabilidad con el tema del ganado, trazabilidad con el tema de la producción forestal también, trazabilidad con la producción vitivinícola. Es decir, hay innumerable cantidad de empresas que ya están trabajando con blockchain, ¿sí? Inclusive hasta la parte de certificación de estudios, en fin, y otros procesos. Pero hay otras cosas que desde la ciberseguridad nos fomentan más inquietudes. Por ejemplo, lo que hablaba Andrea, de ese aspecto legal de decir, primero la gran pregunta, yo voy a trabajar con blockchain, como empresa proveedora de blockchain. ¿Estoy preparado para poder brindar un servicio eficiente y eficaz y a la vez seguro de mis servicios? Hice revisiones de seguridad internas, alineé mi empresa a algún determinado marco para poder establecer determinadas garantías piso, base, para brindar ese servicio. Creo que ahora que estábamos en el panel anterior con el tema de emprendedores, es un punto lindo para tenerlo presente. Es una falencia hasta de empresas que desarrollan software hoy. Apuntan a mercados que luego no están preparados o no están suficientemente blindados en temas de ciberseguridad o de seguridad de la información. Inclusive con aquel espectro de decir no cumplo ni siquiera condiciones internacionales de legislación, de regulaciones. En Europa a principios de este año promulgó una nueva DAP, una ley de protección de datos específica y una normativa específica que toca la cadena de servicio. Entonces ahí entramos a pensar un poquito más y decir, pero la ciberseguridad no es solamente mi empresa, no es solamente el servicio que voy a brindar. Hay una cadena tremenda atrás. Y si hay algo que tenemos que estar muy seguros es que las falencias, las debilidades vienen en cualquiera de los puntitos de la cadena, ¿sí? Es decir, tenemos que estar preparados y alinear a nuestros socios de negocio que participan en la cadena de servicio, pues yo no puedo vender un software que trabaje con blockchain basado en otra plataforma que a la vez alimente a un tercero y todos son actores distintos y solo yo estoy alineado a la ciberseguridad y tengo buenos procesos base, con buenas revisiones, con buen dimensionamiento del control. Resulta que mis proveedores no, ¿sí? Eso es una realidad y un desafío puntual de la tecnología. Pero no separemos la IA y el blockchain. No son ni enemigos ni contraproducentes, al contrario, son dos herramientas potentísimas para el manejo de la ciberseguridad, ¿sí?
Nombraste ya un par de sectores, 3 o 4 sectores, donde ya se está aplicando. ¿Podrían dar el ejemplo de qué beneficia la blockchain, los casos estos que están haciendo, qué beneficia en cuanto a ciberseguridad? ¿Por qué es seguro usar para esos casos en concreto? Bueno, puntualmente ahí en el tema blockchain, el eje principal, es decir, yo tengo los datos resguardados, tengo cierta confiabilidad con el manejo de esos datos. Entonces, hoy hay empresas que tienen bases de datos que están encriptadas a nivel muy básico, muy sencillo, están localizadas en lugares complejos, a veces fuera del país. Hay una ley de protección de datos, ahora Andrea puede ampliar un poquitito más, pero hay cosas que realmente da cierto blindaje y mucha expectativa a lo que pueda aportar blockchain con respecto a la ciberseguridad. De hecho, todo lo que tiene que ver con fraudes, con identificación, con validación de identidades, es una de las grandes potenciales de blockchain porque resguarda el dato, ¿sí? Lo blinda de alguna manera. Sí, lo mismo con la implementación de los smart contracts, ¿no? Eso es muy importante, se puede dar en distintos rubros de actividad. ¿Qué tenemos ahí? Eliminamos, aparte de darle seguridad y de dotar seguridad a ese contrato y a los datos de ese contrato y a que es inmutable y de que está bien, nosotros tenemos un contrato escrito, lo guardamos certificado con escribanos, con lo que sea, y eso es lo que es, pero después muchas veces tenemos que pelearnos en lo que es la ejecución de algunas cláusulas de ese contrato. La ejecución de los contratos, de los smart contracts que utilizan tecnología blockchain, es de ejecución automática, inmediata. Entonces, ahí también tiene un gran aporte. Tiene un aporte para lo que es la operativa, tiene un aporte en lo que puede ser la gestión alrededor de esos contratos, una minimización de costos, de tiempos. Hay mucho asociado. Está bien, nosotros hablamos, sobre todo en este panel y en esta oportunidad, en lo que es relación a la ciberseguridad, pero viene a dar y viene a reforzar, a dar robustez a las medidas de ciberseguridad, pero también a reforzar operativas desde muchos aspectos. Ahora, si nosotros vamos a lo que es la regulación y la dinámica de esto, bueno, ya, claro, tenemos que pasar la página, dejar bien asentado, pero dejar de lado los beneficios y las oportunidades que trae, pero también atender a los riesgos y a los desafíos de implementación, porque hablando de, nosotros decíamos, regulación y dinámica. Hoy en día la regulación de blockchain en Uruguay, ya lo hemos visto, es prácticamente nula, está regulado en el sector financiero, con la ley de los activos, de los activos digitales. Y bueno, y ahí tiene lo suyo, también el Banco Central está reglamentando esa ley, porque también tiene algunos temas que hace falta poner arriba de la mesa, pero después no está regulado para otro tipo de aplicaciones del blockchain, ¿no? Y ahí esta nueva relación, hablábamos de relación de ciberseguridad y blockchain, esta nueva relación, a mí me gusta decir de tensión, entre la regulación y la dinámica. ¿Por qué? Hemos visto a lo largo de estos años, bueno, pasó mucho con los datos personales, la protección de datos personales. La normativa y la regulación muchas veces viene corriendo de atrás, ¿no? A lo que es la innovación. Casi siempre. Casi siempre. A la innovación, a los desarrollos, más aún, ¿no? Porque esto es minuto a minuto, sale algo mejor todo el tiempo, con mejores bueno, vamos a sacar mejor, con más desarrollo, de otra forma, y la regulación que se estaba planteando, proyectando para determinado escenario, el escenario se nos cayó y tenemos que volver a empezar. Pero generalmente no cae, esa regulación sale a la vida. Entonces tenemos que conocerla, saber cómo nos impacta, cómo la podemos aplicar, pero también estar pensando si encuadra o no encuadra mi situación y mi aplicación de estas tecnologías a lo que yo estoy haciendo en lo que dice la normativa. También hay otra cosa, el tema normativo es muy relevante en esto. ¿Qué
que no caiga esta necesidad de control o de regulación en una sobreregulación que al final del día puede ser muy contraproducente para lo que son los desarrollos, la innovación y las necesidades del mercado de dotar de robustez a los sistemas de ciberseguridad, por decir algo para juntar todo, ¿no? Ahí, por eso hablaba de una relación de tensión, porque la regulación corre de atrás, esto es el correcaminos, se nos va cada vez más rápido hacia adelante, esto cambia todo el tiempo. Conocer la regulación es importante, como decía Rafa, saber también cuáles son las otras regulaciones que nos impactan, ¿no? Porque está bien, no hay vasta regulación en tema de blockchain, pero tenemos un montón de otra regulación, marcos aplicables en ciberseguridad, la ley de protección de datos personales que ha tenido sus actualizaciones, porque no olvidemos, al final del día lo que tenemos es información, al final del día lo que tenemos son datos. Entonces, no solo la regulación, sino también cómo nosotros manejamos a la interna la aplicación y los desarrollos que tenemos a la interna, con políticas, con protocolos, para tener la casa en orden, por lo menos en la foto del día. Después lo que va pasando para adelante, estar siempre atentos, ¿no? Bien, ustedes trabajan en una empresa que tienen acceso a información de todo el mundo. Y acabas de decir que acá venimos por detrás. ¿Cuáles son los mejores lugares que podemos copiar o adaptar? ¿Dónde está la mejor regulación y qué deberíamos adaptar a Uruguay? Bueno, a ver, pionero, la Unión Europea es un gran pionero en materia de regulación, ¿no? Parece reiterativo, pero en realidad, realmente, yo creo que el tema de protección de datos es cimiento de todo esto, es lo que está de fondo. Inclusive de inteligencia artificial también, protección de la cadena de servicios, una empresa proveedora. Es decir, tienen innumerable cantidad de regulaciones, ¿no? Creo que es un diferencial. Y que es donde nos hemos alineado, donde nuestro país se ha alineado o ha hecho vastos intentos de alinearse, porque todavía queda hacia allí, pero también salió hace poco, obviamente, los Act de Estados Unidos en materia de inteligencia artificial. Hay mucho. Yo creo que el pilar general de Uruguay es estar alineado con lo que son las regulaciones de la Unión Europea. Nosotros, inclusive, si me permitís, Andrea, ahí sí. Hay otro tema que hay que traerlo siempre a la mesa de discusión, sobre todo para las empresas que de la región, es que, por ejemplo, parece algo que fuera del comercio, ¿no? de otros rubros que no nos interesaría. Hoy sabemos que la tecnología soporta el 90 o más de los procesos de comercio de cualquier empresa. Que cualquier empresa depende de la tecnología, es así. Por algo han crecido muchísimo los aspectos de continuidad del negocio en la parte operativa y tecnológica, como poder prever esa situación. Por algo hay unos estándares exigibles donde ya las empresas vienen y te contratan si vos sos certificado en determinada norma ISO, pero no es porque sí nomás, es porque ya saben cómo trabajás, ¿sí? Es un estándar. O sea, no reinventemos la rueda. Creo que ese es el primer foco. Y el segundo foco que me parece muy importante de la Unión Europea es ese enfoque de decir, no es solo esta persona o esta empresa que me está brindando, es toda la cadena de servicio que viene detrás e inclusive toda la legislación que pueda corresponderle o aplicarle en términos de región, ¿sí? El tema sobre la mesa que quería dejar es, tenemos en breve la posible entrada de vigencia de un convenio internacional un acuerdo internacional de negocios entre Mercosur y la Unión Europea, tan discutido políticamente, comercialmente. Eso trae un bagaje de legislación y compromiso detrás tremendo y que va a afectar a proveedores de servicios de Latinoamérica hacia Europa, ¿sí? Les va a ser aplicable muchísima de la normativa que tiene la Unión Europea. Así que si tenemos que dar un paso, yo creo que van a tener que ser pasos o zancadas muy grandes para entrar a regular ese piso mínimo de gestión de la ciberseguridad, seguridad de la información y todos los términos legales que vienen de la mano, ¿no? Sí, perdón, también en ese sentido hay una realidad. Hoy en día en nuestro país las empresas que más
están poniendo foco y esfuerzos y recursos en cumplir y en alinearse a estos estándares, es porque también son empresas internacionales que vienen con matrices generalmente de la Unión Europea y de todos lados, y para ellas cumplir y estar en línea con eso, pero también lo piden a sus proveedores, porque sus políticas de compra interna exigen que sus proveedores también estén alineados. Entonces, al final del día es una cadena que por un lado, por otro, a el desarrollador local, a las empresas que trabajan en cualquier rubro, que prestan sus servicios en el país, y te lleva a por lo menos estar amigado. Si no es en un compliance, en un cumplimiento estricto o legal al que vos tenés que estar en cumplimiento, y por temas operativos, por tema de conveniencia, por tema de negocio, terminás ahí. Entonces, es necesario. Incluso por todo lo que es trazabilidad, en algún momento te van a pedir, creo que la Unión Europea está trabajando trazabilidad de los productos, hay alguna empresa uruguaya que está trabajando con tecnología al respecto. ¿Y qué consejo le darían ustedes a alguien que quiera comenzar un proyecto de blockchain, un proyecto de una empresa que quiera comenzar con algo de blockchain a nivel legal? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezar? Bueno, primero hay que tener claro que uno no puede saber de todo. Entonces, eso me parece que es importante, sentarse, pensar y pensar qué apoyos necesito, ¿no? Y pensar, no solamente, bueno, voy por este rubro, tengo esta regulación, me tengo que registrar acá, pedir esta licencia, tengo que ver cuál es mi operativa y cuáles son todas las normativas conexas que me impactan. Y como decía hace un rato Jota, en la exposición anterior, también pensar un poquito más a futuro y entender que mejorar mi negocio o estar en cumplimiento con mi negocio y ver aquellos aspectos que están ahí, que me pueden impactar, me puede hacer tener oportunidades a futuro de que me vean mejor, de que haya una empresa extranjera de afuera que diga, bueno, mirá qué buen producto tiene esta gente, pero a su vez, mirá qué buen marco, qué buen contexto tiene una infraestructura o una gobernanza de datos que se alinea con lo que yo quiero de mi proveedor o de lo que quiero de mi socio, no solamente proveedores. Mirá qué buena infraestructura que tiene y cómo gestiona realmente la seguridad de la información que tiene, sus datos, cómo adoptó el marco de ciberseguridad del país. Entonces, bueno, ya vamos a tener mejor entrada en lo que pueden ser líneas de crédito, en lo que puede ser partners en el mercado. Sí, lanzarse al agua, como decía él, empezar, gestionar las ideas, pero gestionarlas desde una mirada más macro para poder estar bien parados, bien preparados. Y bueno, también venimos de otra charla de seguros que también estuvo muy interesante, que es la explicación del blockchain en el tema de los seguros. Estuvo muy interesante, pero me quedo con algo que decía es empezar a pensar en que pueden surgir eventualidades y que las tengo que gestionar desde la prevención, desde tener la casa en orden antes de que me vengan a buscar. Puntualmente ahí, para agregar, simplemente identificar, acá creo que en la sala hay personas que pueden ser consumidores de blockchain y personas que pueden ser o emprendedores o desarrolladores del ámbito tecnológico de blockchain. Las visiones son un poco hasta encontradas por ahí. Cualquier persona que está relacionada con la tecnología tiene una mínima idea de lo que es el blockchain, pero hay una pregunta que yo les hago como emprendedores, como desarrolladores, como proveedores de servicios de blockchain, es empezar a vender la idea, empezar a comentar y explicarla a un ciudadano común, ¿sí? Traducir ese idioma es una cosa, un eterno debe de la tecnología, es comunicar de manera eficiente cuáles son las posibilidades de darte un valor agregado a tu negocio, ¿sí? Eso creo que es una mirada muy linda para tenerla presente en el tema
de las empresas. La otra mirada es, como decía Andrea, yo debo de cuidarme de brindar un servicio completo. Y de hecho ya tendremos que empezar, hace rato tendríamos que haber cambiado la cabeza y dejar de hablar de yo vendo software, yo vendo esto. No, yo vendo un servicio. Será un producto o no, pero es un servicio. Y el servicio, la característica del servicio del que hablamos, hasta incluso en las normas ISO muchas veces, digo esto porque soy muy ferviente defensor de algunas ISO, pasa por el hecho de acostumbrarnos a hablar en términos de que la persona que nos va a comprar el servicio sepa de qué estamos hablando. Y otra mención es entender las expectativas y aclarar y ser muy transparentes en las expectativas de ambos lados, ¿sí? Entonces creo que ustedes tienen la herramienta más grande, que es el tema del blockchain, la tecnología del blockchain. A eso transparentarlo al cliente, saber comunicarle al cliente o al consumidor final de qué estamos hablando cuando le estoy brindando un servicio de blockchain, ¿sí? Eso para nosotros en ciberseguridad es eje, para las herramientas que usamos, en el caso de PwC, no es que vamos a ir a trabajar, sino que ya tenemos proyectos que estamos trabajando con blockchain, con inteligencia artificial. Somos muy prudentes y muy resguardamos mucho la integridad. Tenemos muchas políticas internas de cuidado, por lo cual vamos con pie muy firme. No somos de aventurarnos a la primera en una tecnología, sino que hay toda una política de análisis interno para poder apoyar a nuestros clientes después. Con lo cual muchas veces escuchaba hoy decir, no, pero capaz que el Uruguay va un poco más despacio. A veces es preferible ir un poquitito más despacio, pero ir seguros, porque hemos visto un montón de empresas que salieron al mercado y tuvieron serios problemas de ciberseguridad o seguridad de la información. Y este es un tema que le va la reputación de la empresa. Cuando hablamos de ese tema, le pega en el corazón más grande que pueda haber, que es la confianza que puedas tener con tu cliente. Entonces, creo que esa es una primera alerta de alguna manera. Y la segunda es, de vuelta, IA más blockchain, no IA o blockchain. Son ambos. Sobre todo en la ciberseguridad va a ser un despliegue impresionante. Es muy interesante el tema que están planteando y sobre todo esto de cómo vender algo, ¿no? Porque generalmente una empresa viene y te dice, bueno, yo tengo mi base de datos y está blindada con blockchain. No está diciendo nada. Claro. Claramente le estás dando el nombre de una tecnología. Exacto. Primero hay que ver si el tipo entendió cuál es lo que le estás queriendo decir. Bueno, por eso hablaba. Bajar a tierra los conceptos a veces facilita mucho a transparentar las expectativas. Y eso hace que después también hablaban de firmar los contratos con socios, ¿no? Al principio de los negocios. Bueno, de eso se trata un estándar y una nivelación de una buena ciberseguridad o gestión de la seguridad de la información. Se trata de establecer procedimientos y metodologías internas que garanticen el piso base y la transparencia para el manejo de la información y los datos, ¿sí? Y también entender que somos todos agentes generadores de cultura en esto. Los emprendedores, los desarrolladores, los asesores, generar cultura, generar conocimiento, lograr que el lenguaje técnico no sea solo para los técnicos, ¿no? Porque decir blockchain, no en todos lados te entiende todo el mundo, pero sí si nosotros, con lenguaje llano, ¿no? Lo más llano que podamos, logramos generar esa cultura y esa conciencia general de que, bueno, que esto es una tecnología que en realidad sirve, que dota de robustez a la seguridad de mis datos, transparentando todo lo que tenga que transparentar, dónde se van a almacenar, quién lo gestiona. Bueno, después entramos a si hay transferencia o no hay transferencia internacional, dónde está, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? más de fondo. Pero es sentirnos nosotros y asumirnos como, creo yo, agentes generadores de cultura, a mí me parece fundamental. Por eso hay un tema de capacitación y de conocimiento, que mucha de nuestra normativa apunta también a eso, que
que es base, termina siendo base, y no solamente aquello de blockchain para no técnicos o incluso hay, no sé, temas técnicos para abogados, pero es que es importante que los abogados sepamos de temas técnicos para poder entender también cuál es todo el ecosistema normativo que impacta determinado desarrollo. Y los abogados, hablando en primera persona, pero los emprendedores y todo aquel que tiene una idea también tiene que o saberlo o dedicarse a lo que le gusta y relacionarse y apoyarse en gente que entienda también desde el macro, ¿no? Justamente hace un par de semanas me enteré de una noticia de la empresa del uruguayo Suku, que hizo un acuerdo con un banco de Centroamérica con Estados Unidos para enviar remesas, para enviar giros en segundos con blockchain. También es eso de tratar de explicar a negocios ya instalados, que vienen de años, cómo puede robustecer una nueva etapa. O sea, sí. Pero ahí también, ¿cuánto pesa lo legal? ¿Cuánto pesa que un país tenga las regulaciones para que ese otro país, en algo tan crítico como puede ser una transferencia bancaria, cómo eso hace para que las piezas se ajusten rápidamente? O sea, ¿cómo está Uruguay en eso? O sea, ¿podemos hacer ese tipo de cosas desde acá? Uruguay, ahora Andrea, evidentemente por la parte legal va a ampliar, pero Uruguay es uno de los países líderes dentro de lo que es América Latina, inclusive también Argentina, Brasil, Chile tiene una ley de datos muy potente actualmente. Y eso, pero creo que acá el contexto es entender, ustedes están generando tecnología, la tecnología no tiene fronteras. Si hay algo por lo que creo tecnología y un servicio basado en tecnología es justamente para cubrir el mercado, no importa. Mi cliente puede estar en Australia, puede estar en Estados Unidos, puede estar en la Unión Europea, donde sea, puede estar en Chapicuí. Chapicuí es un pueblito chiquitito de Paysandú, más de uno lo debe conocer. Entonces, esa cabeza, esa mirada, ya nos hace siempre pensar en todo lo que deberemos de cumplir. Por eso digo, a veces somos más previsores, más tranquilos. No está mal. El hecho es ir entendiendo qué es lo que se precisa para poder avanzar. Y en temas de regulaciones, bueno, André, te doy. Sí, en realidad, siendo un poco más concreto a esa situación, ¿no? Ahí lo que hay que analizar es justamente cómo se gestiona esa operación, quién la gestiona. Se transfiere dinero, ¿no? Está bien. ¿Pero qué más transfiero? ¿Transfiero datos? ¿Transfiero información? ¿Dónde se va a guardar? ¿Cómo se dan los consentimientos para eso? ¿Cómo se gestiona? ¿Tengo las aprobaciones necesarias para hacer esa transferencia internacional de datos? Porque me van a preguntar dónde se almacena, cuál es el proveedor del almacenamiento de esa información. Bueno, si se comparte con qué terceros, porque hay terceros en toda esa cadena, hay terceros, hay asesores de mi lado, del otro lado. Entonces, es todo un ecosistema que se genera para cada una de las operaciones, que es necesario tenerlo en cuenta. Está bien, ver la normativa local, sí, siempre, porque es básico para tu operativa, pero ver qué te impacta también internacionalmente, ¿no? Estados Unidos, bueno, ¿qué posición tiene Estados Unidos? ¿A dónde lo voy a transferir? ¿Estados Unidos es un país considerado adecuado para el tema de transferencia internacional de datos? ¿Tengo que pedir habilitaciones extra? ¿Mis contratos tienen que tener cláusulas específicas por tema de transferencia internacional de datos para que el regulador local me habilite a hacer esa transferencia? Es mucho lo que impacta. Entonces, nosotros decimos, bueno, acá no hay regulación específica de esto. Bueno, sí, pero vos ves toda la regulación aledaña. Son actores ahí metidos. Exactamente. Sí, bueno, de hecho, estamos trabajando las prácticas de Argentina, Uruguay y Paraguay en Price Advisory y otras están unificadas, somos los mismos equipos prácticamente, trabajamos en proyectos conjuntos y Paraguay es un país donde no hay ley de protección de datos. Sin embargo, vos, cuando las empresas, como algunos rubros industriales y exportadores a Europa, ya están condicionados desde el día cero.
¿Querés exportar a Europa? Tenés que cumplir estos temas de protección de datos personales. No importa que haya en tu país alguna ley. Vos ya estás dentro de mi mercado. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿y blockchain juega a favor sí, claramente, o sea, como tecnología. Normativamente en Europa, sí. Si tenés blockchain, ¿vas 1-0 ganando para llevarlo Sí, a términos futboleros? En tecnología. Sí, claramente. Por eso digo, hay un valor incalculable en la aplicación y es una tecnología, vuelvo a decir, silenciosa, no la están viendo, el público común no la está viendo, pero ustedes tienen un potencial como proveedores de tecnología de blockchain para ampliar el mercado no solamente, y esto hago un hincapié muy fuerte, no solamente al financiero. Hay que abrir la cabeza porque el mercado que existe para blockchain está en rubro de salud, está en rubro de transporte, en rubros aviación, en rubros de los que donde haya datos, donde haya información que ustedes precisen resguardar de la mejor manera, la mejor tecnología hoy es blockchain. Después están todo el soporte de metodología, los marcos de regulación, las buenas prácticas de ISO 27001, NIST, hablemos de todo. Pero lo primero es, ya estás trabajando con una tecnología que tiene mucho control interno, que tiene controles propios y intrínsecos, ¿sí? Entonces aporta muchísimo, ¿sí? Y no quiero, de vuelta, dejar de pasar el tema de la IA. Se habló mucho de la IA hoy acá. ¿Alguien sabe que hay sistemas de gestión para certificar de IA a las empresas que desarrollan IA? ¿Estar certificados por una ISO? Es del 2023 la norma. Todavía no la conocen. Es decir, mucha gente no la conoce. Mucha gente que desarrolla IA no la conoce. ¿Y qué te puede dar de beneficio? Si te certificás en IA, lo mismo que en 9001 o lo mismo que en 27001, ¿qué es lo que pasa? Tu contraparte, cuando va a contratarte, ya sabe cómo vos trabajás. Ya sabe qué pasos tomaste como preventivos y te preparaste para una continuidad y te preparaste para una resiliencia organizacional, te preparaste y gestionás tus riesgos, identificaste. O sea, cubre, por eso digo, no reinventemos la rueda. Están las normas, están los marcos, está la ley. Lo que tenemos que entender es que la tecnología es muy buena y además que los mercados no tienen frontera para blockchain. Seguiremos charlando, pero como le adelanté a Marcelo, soy de pasarme el tiempo y ya no estamos pasando por demasiado tiempo. Muchísimas gracias a ambos. Quedó claro que la tecnología tiene un gran potencial, que es segura y hay mucho para aplicar y Uruguay puede salir ganando con esto, ¿no? Usar la tecnología como socio para poder salir al exterior. Así que muchísimas gracias a ambos por este... Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Muchas gracias a Rafael, muchas gracias a Andrea y muchas gracias a Antonio por la moderación.